Jesús, lo recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dice: ¿quién me ha tocado? Gloria al nombre de Jesús. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante se había sanado. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, al padre y a la madre de la niña. Y le oraban todos y haciendo lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando de la mano, clamando, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Amén. Gloria a Dios. Tomen asientos. Gracias. Doy al Señor por la lectura, la palabra conocida. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús volvía. Cuando Jesús volvió y le recibió una multitud, porque él volvía de la tierra de los ganaderos, allí, gloria al nombre de Jesús, donde hizo ese milagro de expulsar a una legión, gloria al nombre de Jesús, que tenía un hombre, bendito sea el Señor, que estaba atormentado. Pero allí los ganaderos dice que tuvieron miedo de lo que había pasado y le rogaron que se vaya de sus entornos, porque, gloria al nombre de Jesús, tenían miedo, gloria al nombre de Jesús. Entonces a la otra orilla lo esperaba una gran multitud, gloria al nombre de Jesús. Lo esperaban porque sabían las maravillas, los milagros que el Señor venía haciendo, gloria al nombre de Jesús. Él venía sanando, restaurando, haciendo milagros, sanando a mucha gente, gloria al nombre de Jesús, y la gente lo quería ver. La gente, ¿quién no quería ver a Jesús? Gloria al nombre del Señor. ¿Quién no quería estar cerca del Señor? Pero dice que cuando llegó, bendito sea el Señor, ahí estaba entre la gente, ahí la gente lo apretaba, la gente, gloria al nombre de Jesús, quería estar con Jesús. Entonces dice que vino un varón llamado Jairo, un varón principal de la sinagoga, un sacerdote, uno que ministraba las cosas santas,
Y dice que se postró a los pies de Jesús. Se postró a los pies de Jesús, un varón, gloria al nombre de Jesús, que podía haber venido y decirle, bueno, Señor, mi hija está enferma, ¿puedes venir a mi casa? Gloria al nombre de Jesús. Pero este hombre se postró, hermano, se postró a los pies de Jesús y dice que le rogaba al Señor, Señor, por favor, entra en mi casa. Tengo una hija única, Señor, que está muriendo. Tranquilo, le dijo el Señor, yo iré. Gloria al nombre de Jesús. Allí, gloria al nombre de Jesús, postrado donde estaba Jairo, bendito sea el Señor, que no fue el único que se postró a los pies del Señor, porque hubo otros que se postraron, también sus discípulos. Se postraron cuando conocieron al Señor, cuando vieron la pesca milagrosa que ocurrió, cuando lo llamó al ministerio, gloria al nombre de Jesús, Jesús andaba predicando. Y dice que le pidió prestada la barca a Pedro. Pedro, gloria al nombre de Jesús, escuchó la palabra. Después el Señor le dijo, bueno, boga para adentro, entra en el mar, Pedro, y echa la red a la derecha, gloria al nombre de Jesús. Y cuando echó la red a la derecha, dice que sacó cantidades de peces. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Vino corriendo a los pies de Jesús y se postró ante él y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador, porque no soy digno. Tranquilo, Pedro, gloria al nombre de Jesús. Ahora vas a ser pescador de hombres. Gloria al nombre de Jesús. Ahí vemos como los hombres se postraban ante los pies de Jesús. No era solamente este Jairo, porque Jairo ya había escuchado del Señor. Ya había escuchado que hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que restauraba vidas, que hablaba de la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Y no vino con altivez a decirle, Señor, entra en mi casa. No, vino postrándose ahí. Gloria al nombre de Jesús. No como otros, bendito sea el Señor, que a veces vienen con soberbia. Gloria al nombre de Jesús, con altivez. Bendito sea el Señor. Porque así vino el diablo y le dijo a Jesús, si me postrares a los pies y me adorares, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra, gloria al nombre de Jesús. Porque el Señor, bendito sea el Señor, no se postra ante nadie, hermanos. Gloria al nombre de Jesús, pero el diablo quiere que nosotros nos postremos ante Él. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la Biblia, bendito sea el Señor, que este Jairo, principal de la sinagoga, un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Y dice que Jesús empezó a caminar, pero la multitud lo apretaba, no podían caminar, e iban a la casa de Jairo. Gloria al nombre de Jesús. Pero dice que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, gloria al nombre de Jesús, dice que había gastado todo en los médicos, había andado por varios lugares, pero nada le había dado resultado. Quizás en otras religiones también, gloria al nombre de Jesús, no lo sé. La Biblia no lo dice, pero dice que anduvo por otros lugares y gastó todo su dinero. Quedó pobre, pobrecida. Bendito sea el Señor por sanar esa enfermedad, por sanar eso, porque para ellos era una vergüenza, gloria al nombre de Jesús. Una mujer que estaba en esta condición no podía ir al templo, no podía adorar a Dios porque era inmunda. Gloria al nombre de Jesús. No podía tocar a nadie, no podía tocar a su esposo, no podía tocar a sus hijos, porque nacía inmundo, gloria al nombre de Jesús. Esta mujer seguramente que estaba triste, desesperanzada, gloria al nombre de Jesús, porque no encontraba la solución, pero un día pasó Jesús por ahí, por esa ciudad, y ella dijo, gloria al nombre de Jesús, tan solo tocaré su manto,
Si tan solo lo tocare por detrás sin que nadie me vea. Gloria al nombre de Jesús, eres salva. Va a ser salva porque ella quería pasar desapercibida. Porque tenía vergüenza de esa enfermedad, gloria al nombre de Jesús. Y dice que se acercó por detrás y tocó el manto del Señor. Pero el Señor se dio cuenta. El Señor se dio cuenta y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Gloria al nombre de Jesús, viendo que la multitud lo presionaba, que todos lo tocaban, gloria al nombre de Jesús. Todos se miraban, yo no te toqué, yo tampoco, no, yo. Pedro dice, pero ven, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? Gloria al nombre de Jesús. No porque hay alguien que me ha tocado con fe en esta noche. Alguien me ha tocado con fe. Porque yo sentí que salió virtud de mí. Yo sentí que salió poder, dijo. Gloria al nombre de Jesús. Como el Señor se dio cuenta de esta situación, hermano. Esta mujer quería pasar inadvertida. Quería, gloria al nombre de Jesús, no darse a conocer, pero tuvo que dar testimonio porque Jesús se dio cuenta de que alguien le había tocado. Y tuvo que pasar y contarle a Jesús todo lo que padeció, todo lo que gastó en los médicos. Gloria al nombre de Jesús, porque a veces uno confía en la ciencia médica, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Pero no está mal confiar en la ciencia médica, bendito sea el Señor. Pero primero hay que confiar en la palabra de Dios. Porque fíjese Pedro primero escuchó el mensaje y después fueron a pescar. Y entonces dijo Pedro, por tu palabra, Señor, en tu palabra lo voy a echar. Gloria al nombre de Jesús. Primero hay que escuchar el mensaje, gloria al nombre de Jesús, y Dios no hace la obra bueno. ¿Será que Dios quiere que la ciencia médica se ocupe? Gloria al nombre de Jesús, pero primero Dios, bendito sea el Señor. Él es el que tiene la última palabra, gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces cuando la mujer vio que había sido quedada oculta, vino temblando delante de él y postrándose también ella. Gloria al nombre de Jesús. Dice que le dijo, a causa de lo que había tocado y cómo al instante había sido sanada, y él le dijo, hija, gloria al nombre de Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí, gloria al nombre de Jesús, no te sé como le dice hija. Bendito sea el Señor. Hija, no le dijo, ha sido curada. No le dijo, ha sido sanada. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. La fe que tuviste, la fe que pusiste en mí. Gloria al nombre de Jesús. Esa fe te ha salvado para vida eterna. Porque no importa si tenemos una enfermedad, hermano, gloria al nombre de Jesús, si no es la salvación del alma primeramente. Que estemos salvados, gloria al nombre de Jesús, nuestra carne, gloria al nombre de Jesús, está en las manos de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice que aún estaba hablando con esta mujer cuando vinieron dos mensajeros a decirle a Jairo que la hija había muerto, gloria al nombre de Jesús. ¿Para qué molestás al maestro? Ya tu hija falleció. Imagínense la cara de Jairo, hermano, cuando escuchó esa palabra, gloria al nombre de Jesús. Se habrá decaído el semblante. Tanto que le rogó al Señor para que entre en su casa, ahora ya no había más nada que hacer. Bendito sea el Señor. Y así es el diablo, hermano, con nuestras vidas. Manda mensajeros. Gloria al nombre de Jesús. Para que nosotros no creamos en Dios. Para que cuando estemos a punto de recibir el milagro, a veces manda mensajeros a mitad de camino, gloria al nombre de Jesús, para que no recibamos, para que no creamos. Gloria al nombre de Jesús.
Estos dos hombres aparecieron de la nada, bendito sea el Señor, y dijeron: no molestes más al maestro, tu hija ya está muerta. Gloria al nombre de Jesús. Ya no hay nada más que hacer, ve y entierra a tu hija. Gloria al nombre de Jesús. Pero el Señor le dijo una palabra que levantó nuevamente a Jairo. Bendito sea el Señor. Dice, estando aún hablando cuando vino de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. Y oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente. No temas, hermano, cree solamente en esta noche, gloria al nombre de Jesús. Aunque el diablo venga con mentiras a decirte que tú no vas a recibir la sanación, gloria al nombre de Jesús. Aunque tú, gloria al nombre de Jesús, no creas en esta noche, el Señor te dice: cree solamente. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor le dijo a Jairo, que estaba allí, mirada abajo seguramente, gloria al nombre de Jesús, triste: no temas, Jairo, no temas, no tengas miedo. En esta noche cree solamente. Cree solamente y verás, gloria al nombre de Jesús. Y entrando en la casa dice que, gloria al nombre de Jesús, y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Juan y al padre y a la madre, porque había mucha incredulidad, hermanos. Había muchos que lloraban, muchos que hacían alboroto. Gloria al nombre de Jesús. Y Jesús dijo: váyanse, váyanse, gloria al nombre de Jesús. Y solamente entraron 5 personas dentro de la casa, gloria al nombre de Jesús. Mas él, tomándola de la mano y clamando, diciendo: muchacha, levántate, gloria al nombre de Jesús. Y dice que al instante el Espíritu, gloria al nombre de Jesús, volvió a la muchacha y se levantó. Bendito sea el Señor. En esta noche el Señor te dice: levántate, iglesia amada, levántate en esta noche. Te toma de la mano el Señor en esta noche, gloria al nombre de Jesús. Te levanta, gloria al nombre de Jesús. Porque aquí estamos todos los que creemos en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Esta mujer que quería pasar inadvertida tuvo que dar, gloria al nombre de Jesús, su testimonio público. Y esta muchacha, gloria al nombre de Jesús, tuvo que ser sanada en secreto. Bendito sea el Señor. Las dos parecían, una parecía flujo hace 12 años y la otra tenía 12 años. Bendito sea el Señor. Pero Dios sigue haciendo milagros, hermano. Dios sigue restaurando las vidas. Dios sigue levantando, Dios sigue usando las vidas, gloria al nombre de Jesús, para sanar. Aunque tú, gloria al nombre de Jesús, quizás te dé vergüenza declarar tu enfermedad, bendito sea el Señor. El Señor sabe, el Señor te conoce, gloria al nombre de Jesús. Quizás hace mucho tiempo que estás sufriendo una enfermedad y nadie lo sabe. El Señor lo sabe, gloria al nombre de Jesús. Hoy el Señor quiere sanarte en esta noche si te atreves a tocarlo. El Señor está aquí porque donde 2 o 3 congregados, Él está, gloria al nombre de Jesús. Él está aquí, gloria al nombre de Jesús. Si te atreves en esta noche, si haces este paso de fe como hizo esta mujer, gloria al nombre de Jesús, que se atrevió, hermano, en medio de la multitud. En medio de la multitud se atrevió a tocar el manto del Señor y dijo: si tan solo lo tocares, Él es salva. Gloria al nombre de Jesús. Es que ella quería tocar el manto e irse a su casa, gloria al nombre de Jesús. Pero el Señor se dio cuenta. El Señor, gloria al nombre de Jesús, se da cuenta de todo, hermano. Bendito sea el Señor. En esta noche, bendito sea el Señor, si has escuchado la palabra de Dios, si la has entendido, bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Está hablando de sanidad del cuerpo el Señor en esta noche. Gloria al nombre de Jesús.
El Señor en esta noche quiere levantarte, quiere restaurarte, quiere sanarte. Quizás tengas una enfermedad del alma, no lo sé, gloria al nombre de Jesús. Quizás tu corazón esté herido, no lo sé. Bendito sea el Señor lo sabe. En esta noche puedes postrarte, como hicieron estos hombres, gloria al nombre de Jesús, aquí a los pies del Señor. No es el predicador que te está llamando. No es el predicador porque yo no soy nada. Es el Señor, gloria al nombre de Jesús, que está hablando a través de su palabra, hermano. Es el Señor que va a hacer la obra y toda la gloria sea para el Señor en esta noche. Si el Señor va a hacer algo, va a hacerlo Él, gloria al nombre de Jesús. Y su palabra. Porque después que escuchen la palabra de Dios, viene el milagro. Gloria al nombre de Jesús. Después que Jesús predicó allí sobre la barca, dice que Jesús le dijo a Pedro, echa la red a la derecha. Gloria al nombre de Jesús. Y allí, hermano, se produjo el milagro. Después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haberle prestado la barca al Señor, gloria al nombre de Jesús. En esta noche, gloria al nombre de Jesús, el Señor viene a hacer un milagro. Muchos no creen que todavía los milagros existen, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Yo hablo de sanidad porque el Señor me sanó. Porque yo estaba enfermo, gloria al nombre de Jesús. Yo estaba a punto de jubilarme, yo estaba a punto de retirarme del trabajo ya. Pero el Señor me sanó, gloria al nombre de Jesús, y aquí estoy, para la gloria del Señor. Aquí estoy, por eso hablo de sanidad, hermano. Por eso hablo que todavía Dios sana. Por eso hablo que todavía el Señor sigue haciendo milagros. Bendito sea el Señor. El Señor me sanó, me restauró, me levantó, gloria al nombre de Jesús. Y aquí estoy, bendito sea el Señor. Aquí estoy predicando su palabra, algo imposible hace un año atrás. Gloria al nombre de Jesús. Como me encontraba yo mal, deprimido, triste, porque cuando un hombre no tiene trabajo, está en la casa, gloria al nombre de Jesús, está deprimido, está triste, quiere volver a su trabajo, quiere volver a su actividad. Pero allí estaba el Señor trabajando en mi vida. Allí estaba el Señor trabajando en mi vida cada vez que iba al médico y esperaba el alta médica. Y volvía a mi casa llorando porque no me daban el alta médica, gloria al nombre de Jesús. Y a seguir confiando en Dios. A seguir confiando en Dios. Algún día Satanás me va a libertar, decía yo, porque para mí los médicos eran un diablo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Y allí, cuando un día fui al médico, gloria al nombre de Jesús, me dijo, vas a volver a tu trabajo. Gloria al nombre de Jesús. Salí glorificando a Dios, salí diciéndole gracias, Señor, porque me libertaste de la mano de la garra del diablo. Porque me sacaste, gloria al nombre de Jesús, porque me levantaste, porque me tomaste de la mano y me levantaste, gloria al nombre de Jesús. Solamente el Señor me levantó, porque para la ciencia médica yo no tenía cura, mi corazón agrandado dice que no vuelva a su normalidad. Gloria al nombre de Jesús. Pero yo aquí estoy, hermano, bendito sea el Señor, sano para la gloria de Dios, con el alma, trabajando nuevamente, gloria al nombre de Jesús, trabajando para el Señor, gloria al nombre de Jesús, confiando solamente en Él. Hay sanidad, hermanos, hay que tener paciencia, hay que confiar en Dios, hay que tener fe, gloria al nombre de Jesús. Esa fe que pusieron estos hombres, gloria al nombre de Jesús, la fe que puso esta mujer. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, iglesia amada del Señor. Esta noche, cierre sus ojos, gloria al nombre de Jesús.
ore por usted ahí, el pastor, hermano evangelista. Van a estar orando por usted, hermano querido.